Los primeros $100,000 son una mierda, pero tienes que hacerlos. Esto decía Charlie Munger cuando le preguntaban cuándo podían llegar a 1 millón de forma rápida. Y lo primero que te respondía era esto: los primeros $100,000 son una mierda, pero tienes que hacerlos. Porque obviamente para llegar a 1 millón tienes que pasar por los 100,000. Pero ¿a qué se refería Charlie Munger? Básicamente que al principio, cuando estás intentando sumar y sumar dinero, definitivamente llegar a tus primeros $100,000 va a ser muy difícil, pero después todo se vuelve más fácil. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juan Suárez y mi objetivo es democratizar las finanzas personales para que puedas ganar con el dinero. Si quieres aprender más sobre el tema, no olvides suscribirte y darle like a este video porque subiré un video cada semana que estoy seguro que te va a ayudar en este nuevo camino hacia tu libertad financiera. Seguramente en algún momento has escuchado que alguien dice que tus primeros $100,000 son muchísimo más difíciles que conseguir tu primer millón. ¿Y a qué se refiere esto? Porque si nos ponemos a pensar en números, definitivamente conseguir 1 millón va a ser muchísimo más difícil que conseguir $100,000. Es más, para llegar a tener 1 millón tenemos que primero tener $100,000. Entonces, ¿cómo es posible que lo primero sea más difícil que lo segundo? Esto es muy simple. Y antes de seguir, quiero decirte que estoy usando $100,000 porque es el 10% de 1 millón y normalmente cuando uno quiere ser millonario o siempre que tiene un sueño con el dinero piensa en el primer millón. Y simplemente para simplificar todo el tema estoy usando 100,000 como el 10% de 1 millón, pero tú vas a tener que ajustarlo a tus necesidades, a tu objetivo y demás para ver qué tan difícil se te va a hacer. Pero ¿cómo es posible que esos $100,000 sean muchísimo más difíciles? Y quiero explicártelo con esta tabla que vamos a ver ahora. Supongamos que tú mensualmente estás poniendo $500 al mes al 6.5% anual durante 30 años. Yo sé que siempre cuando hablo de inversiones hablo del 10%, pero quiero hacer este ejercicio primero con 6.5 para que veas a lo que quiero llegar. Si vemos los números de acá abajo y esta curva, podemos ver que obviamente el dinero se comporta de una forma exponencial, pero recién vamos a llegar a nuestros primeros $100,000 recién en el 2035, pensando que estamos invirtiendo desde el 2024. De esa manera hemos llegado en aproximadamente unos 11 años a nuestros primeros $100,000. Pero ¿qué pasa a partir de ahí? Miren, para llegar a nuestros segundos $100,000, o sea, llegar a 200,000, básicamente hemos pasado de 11 años a 7 años. Entonces ya empiezas a ver que es mucho más simple. Pero claro, cuando recién estás empezando a invertir, supongamos que tú puedes invertir $500 al mes, vas a ver que el retorno del 6%, lo podemos ver acá abajo, es muy poco. Entonces, si tú inviertes $6,000 al año, que son $500 al mes, tu interés ganado con el 6.5% va a ser de $216. Obviamente, eso no satisface a nadie. Eso te va a dar la idea de que no estamos consiguiendo lo que quieres conseguir. Y si seguimos así por un gran tiempo, igual vemos que las ganancias son muy bajas. Una vez que llegamos a nuestros primeros $100,000, que sería en el año 2035, vemos que la ganancia ya empieza a ser superior a lo que nosotros estamos poniendo año a año. ¿Y qué significa esto? Que año a año nosotros vamos a seguir poniendo $6,000 y además nuestras ganancias de las inversiones van a poner $6,000 o $6,500 y con el interés compuesto esto va a subir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos duplicando la velocidad en la cual nosotros empezamos a hacer crecer nuestra inversión. Entonces, hasta los $100,000 realmente las ganancias son bajas dentro de todo y por eso nos enfocamos un poco más en ver este tema de los retornos en porcentaje, pero luego ya lo empezamos a ver más en números enteros como 6,500 o 7,500, 8,500. Fíjense que cada año básicamente estamos subiendo $1,000 y obviamente esto acelera mucho más el proceso. Si volvemos acá arriba, lo que podemos ver es que miren, en el 2041 vamos a tener $200,000, en el 2045 vamos a tener $300,000 y cada año que pase o cada hito que pase de $100,000 vamos a ir reduciendo el tiempo muchísimo más de los primeros 10 o 11 años que nos tomó llegar a esos primeros $100,000. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un retorno del 10%? Obviamente vemos que nuestra inversión en 30 años podría ser mucho más, pero acá vamos a tardar mucho menos en llegar a nuestros primeros $100,000. Entonces, si buscamos acá en la curva, vemos que vamos a lograrlo en 10 años. Antes lo lográbamos en 11, ahora lo logramos en 10. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora no necesitamos 7 años, no necesitamos 8 o 9 años para llegar a los $200,000. Simplemente con 4 años más podemos ver que estamos muy cerca de esos $200,000. Y si nos adelantamos 10 años a partir de nuestros primeros $100,000, vemos que vamos a tener un retorno de casi $380,000. Entonces, evidentemente, los primeros 10 años van a ser muy largos y vamos a tener un retorno, digamos, aceptable, obviamente, porque $100,000 es mucho dinero, pero a partir de ahí nuestro dinero empieza a crecer exponencialmente y es por eso que se suele decir que tus primeros $100,000 son los más difíciles de todos, porque después tu dinero empieza a crecer de una manera bestial. O sea, imagínate que acá estamos haciendo una inversión de 30 años al 10% anual, es decir, estamos poniendo $180,000 en total, que esa es nuestra contribución como lo estamos viendo acá, y en 30 años hemos llegado a 1 millón. Pero en un tercio de ese tiempo solamente llegamos a $100,000.
Entonces, porcentualmente, o si lo hacemos de forma lineal, evidentemente nunca llegaríamos al millón. El tema del interés compuesto, el tema que es un comportamiento exponencial, hace que en los 2/3 restantes de ese tiempo, nuestro dinero crezca $900,000. Y esa es una de las razones, básicamente, de por qué se dice que los primeros $100,000 son una mierda, pero tienes que hacerlo porque una vez que llegas ahí, evidentemente tu dinero va a empezar a despegar como un cohete y puede llegar hasta la luna si haces las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener un plan, tienes que tener paciencia, porque los resultados en el mundo de las inversiones se ven a largo plazo. No es algo que vas a conseguir de la noche a la mañana. Necesitas constancia, necesitas tiempo, necesitas repetición y necesitas entender que tu plan, si lo tienes bien armado y sabes lo que estás haciendo, seguramente vas a llevar a buen puerto. Pero nuevamente, necesitas tener paciencia. Cuanto antes llegues a esos $100,000, antes vas a poder hacer que tu dinero despegue. Y nuevamente, si esos $100,000 para ti suena demasiado, ajustalo a tu realidad. Si esos $100,000 para ti son $10,000, me parece excelente. Pero nuevamente, una vez que llegues a esos $10,000, tu dinero va a despegar. La idea es llegar lo más rápido posible. De esta manera espero que haya quedado claro por qué esos $100,000 son los más difíciles de obtener y después todo se vuelve mucho más fácil. Y si quieres seguir aprendiendo, te invito a que me sigas en mis redes sociales como juan.suareztr, donde subo video casi todos los días y te sigo enseñando más sobre finanzas personales. Nos vemos en el siguiente video.